Hola, hola, hola familia, amigos y hermanos, les habla Nicolás Archila. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Como ustedes saben, este próximo 2024 estaremos iniciando con nuestras primeras transmisiones oficiales aquí en Crucificados con Él. Sin embargo, hemos decidido hacer una pequeña serie en esta época decembrina y vamos a estar estudiando juntos el Salmo 23, que es un salmo precioso, súper conocido, donde ya del cual se ha hablado muchísimo, que lo tenemos ya en nuestra mente, pero hay algo increíble que me ha pasado con este salmo y es que estudiándolo de una manera más profunda, he encontrado verdades de Dios para mi vida. Es decir, que a veces tenemos la palabra, la Biblia, en nuestra cabeza, pero solamente es en algunas situaciones, circunstancias, generalmente un poco dolorosas o no tan agradables, que nosotros entendemos la palabra y no solamente la entendemos de una manera intelectual, sino que se vuelve una realidad en nuestra vida y la atesoramos en nuestro corazón. Y eso me ha pasado con este salmo y por eso yo quisiera invitarlos a que leamos el Salmo 23. Tenemos 6 versículos y estaremos en una miniserie de 6 episodios estudiando este salmo. El primer versículo, como ya ustedes conocen, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando leemos en hebreo esta expresión encontramos que Jehová es mi pastor, es muy conocido, muy famoso entre los judíos porque significa Jehová o Yahvé Roi o Jehová o Yahvé Ra. Y ellos entienden que Dios se comporta como un pastor. David fue el escritor de este salmo y David era un pastor. Justamente él entendía a qué se estaba refiriendo porque él ya había cumplido esas labores de pastoreo con unas ovejas literalmente muy ovejas, muy animales. Entonces cuando nosotros leemos algunos salmos, leamos por ejemplo el Salmo 79, nos dice: nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre de generación en generación. Y esta expresión, ovejas de tu prado, aparece en algunos otros lugares, especialmente en los salmos. Por ejemplo, leemos en el Salmo 74:1 esta misma expresión. También en el Salmo 95:7 encontramos que dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. En el capítulo 100 de Salmos y versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces siempre la expresión ovejas de su prado se vincula con el pastor. Y el pastor está vinculado únicamente con su pueblo. Es decir, que este salmo es exclusivamente para el pueblo de Dios. No es para cualquier persona que se aparezca por ahí. No es para una persona que no conoce al Señor. A veces le cantamos o le decimos los salmos a las personas. Y bueno, primero hay que asegurarnos que el Señor sea nuestro pastor. Y cuando leemos también en el Nuevo Testamento, si nos vamos a Juan en el capítulo 10, vemos esta misma verdad porque Dios se manifiesta como un pastor a través de la persona de Cristo. El Señor dice en el capítulo 10 de Juan y versículo 11, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Qué precioso que Jesús sea nuestro pastor, que da la vida por sus ovejas. Por eso dice: nada me faltará. Porque Cristo nos ha prometido una vida y una vida en abundancia. Nada nos faltará. ¿No se nos recuerda eso también a Mateo 6:33? Que busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, a Cristo mismo, porque Cristo es la justicia de Dios. Y las cosas vendrán por añadidura, las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No es esto mismo una expresión de nada te faltará? ¿O nada me faltará? Y aquí en Juan capítulo 10, versículo 27 vemos que Jesús también dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Es decir que debemos escuchar la voz del pastor. Si tú no estás oyendo la voz del pastor, si no estás haciendo la voluntad del Padre que Cristo vino a revelarnos, pues difícilmente seremos ovejas de su prado, porque las ovejas de su prado oyen su voz. Jesús no es el pastor de todo el mundo, Jesús es el pastor de sus ovejas y Él da la vida por sus ovejas. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué seguridad que nos da el Señor cuando nos dice que Él es nuestro pastor. Porque las ovejas indefensas, las ovejitas solitas, están expuestas a un sinnúmero de ataques. Y trayéndolo a nuestra vida, podemos nosotros recibir ataques emocionales, físicos, espirituales, de muchas índoles. Pero, como dice acá el Señor Jesucristo, nadie las arrebatará de su mano. Tenemos una seguridad. Por eso nosotros debemos sentirnos como esas ovejitas indefensas en las manos de un pastor amoroso, precioso, que nos guía, que nos cuida, que nos protege. Y esto lo veremos en los demás versículos del Salmo. Y tener la seguridad que nada nos faltará. Las ovejas simplemente siguen sus instintos. Pero hay un hombre inteligente. Si tú comparas la inteligencia de la oveja con la de un pastor, que es finalmente un hombre, un ser humano, ves que la ovejita no tiene mucho discernimiento entre los buenos pastos y los malos pastos, o entre lo que es más conveniente. Pero el pastor sí sabe discernir eso. Por eso el pastor debe guiar a la oveja. Y me encanta que Jesús nos dice que nadie nos arrebatará de su mano. Por eso dice, nada nos faltará. Qué mejor que estar en la presencia de Dios. A veces los depredadores, cuando iban por las ovejas o cuando van por las ovejas, la sola presencia del pastor los espanta. ¿Por qué Dios no nos comparó con otro animal? ¿Por qué con el animal más indefenso de todos? ¿Y por qué Él se compara con un pastor que a fin de cuentas es un ser humano? Y justamente Dios le había dado al ser humano el dominio sobre todos los animales de la creación. ¿No nos está diciendo Dios en esta comparación que Él tiene dominio sobre todas las cosas que pasan a nuestro alrededor? Sobre todos los lobos que vienen a intentar destruirnos. Amados hermanos, el Señor es nuestro guía. Él nos cuida con su vara y su callado. Y nada nos faltará. Y eso me recuerda, y con eso quiero finalizar, Romanos 8, en el capítulo 38, en el versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ningún otro ataque del enemigo contra sus ovejas, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese Cristo Jesús, Señor nuestro, es también nuestro buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo y chao, chao.